Este vídeo es en sí mismo una temeridad. Ya es complicado comparar épocas, imaginaos comparar dos pilotos como Alonso-Hamilton. ¿Quién es mejor? Saltan chispas cuando hacemos esta pregunta y seguramente nos encontramos opiniones de todo tipo. Lógicamente, si nos ceñimos a los datos que tenemos a día de hoy, ¿no? Las estadísticas más básicas, títulos, victorias, poles, vueltas rápidas, es que no habría color. Está claro que Hamilton sería mejor piloto. Pero como le achacan a algunos, y el mismo Fernando Alonso dijo hace poco, ¿no? Con aquello de si Hamilton no tiene un buen coche, por muy bien que lo haga, está 13. Bueno, pues es así, mucha gente también le critica por ello y dice, ¿cómo le vamos a considerar el mejor piloto de la historia cuando tiene 7 títulos que parece que no valen nada, ¿no? Yo estoy en desacuerdo totalmente con esta afirmación. Creo que Hamilton es uno de los mejores de la historia. Al igual que Alonso, estamos ante un duelo en las alturas, en el Olimpo de la Fórmula 1, y por tanto, desprestigiar a uno de estos dos, haciéndoles daño a posta, es hacer daño también a la Fórmula 1. En el caso de Fernando, diciendo por ejemplo que tiene más prestigio que títulos, que su tiempo ya pasó y que parece que ya no tiene nada que hacer. Bueno, si a Fernando le dieran un coche a la altura para estar en la pelea este año, veríamos que la cosa sería bastante diferente. Por eso vamos a ceñirnos a los datos que más nos pueden permitir comparar a estos dos pilotos hasta este año, 2022. O sea, todo lo que han hecho hasta la fecha estos dos pilotos, Fernando Alonso, Hamilton, que ya compartieron equipo. Claro, no es algo que podamos encontrar siempre en una comparativa, ¿no? 2007 está ahí, no podemos obviarlo. Pero claro, fue un año, lo primero con tantas trampas de por medio, pero también tantas particularidades que cada uno saca pecho de lo suyo. Los fans de Hamilton, que es el rookie mojándole la oreja al campeón. Los fans de Alonso diciendo que, por ejemplo, Hamilton venía ya de usar los Bristol y Alonso tuvo que adaptar su estilo de conducción, que él venía de los Michelin, ¿no? O sea, al final es complicado, ¿no? Y ese empate a 109 al final, pues yo creo que tampoco dice mucha verdad, pese a que ahora escuchemos cosas como que los mecánicos de McLaren querían trabajar todos en el coche de Alonso porque era el campeón. Hemos escuchado recientemente. Pero está claro que eso duró poco, porque al final de la temporada las alegrías solo se celebraban en una parte del box, en el otro todo eran penas. ¿Quién nos iba a decir allá por 2007, cuando Fernando terminaba esta fantástica etapa, sus 2 títulos mundiales con Renault, que a partir de aquí prácticamente no iban a cambiar sus estadísticas? Algunas victorias más, sí, pero sus títulos mundiales iban a seguir tal y como estaban. 2 títulos, 32 victorias, sumando todas esas de Ferrari que consiguió, que desde luego que no son peccata minuta, y 98 podios, también sumando este último de la pasada temporada con Alpine. Bueno, pues ese piloto al que tiene ahí al lado, ese compañero que se iba a convertir en un dolor de muelas para él, 7 títulos, 103 victorias y 183 podios en Fórmula 1. Esto no habla de que Hamilton sea mejor piloto, como ahora veremos, sino de que tomó la decisión correcta. ¿Qué habría pasado si llega a fichar por Mercedes en 2013, ese año que cambia la historia, Fernando Alonso? Bueno, pues seguramente las cosas serían muy diferentes y no habríamos visto esta imagen que, bueno, yo creo que ha quedado para la posteridad de Hungría 2021, con ambos pilotos luchando y demostrándole durante más de 10 vueltas, ¿no, Fernando, de lo que está hecho, ¿no? Hay gente que dice que Hamilton ha conseguido los 7 títulos prácticamente sin oposición y que no han tenido un rival a la altura. Bueno, yo creo que sí lo tuvo. Por ejemplo, cuando Vettel en el 2018 tenía un Ferrari en algunos tramos superior al Mercedes. Ahí Mercedes no se pusieron nerviosos, Hamilton tampoco, y demostró que era mejor piloto que aquel Sebastian Vettel. Es decir, hay una cuestión que no es una tontería. Cuando tienes un gran coche, aprovéchalo. No tires la oportunidad, y Hamilton lo supo aprovechar todos aquellos años con ese borrón del que luego hablaremos, que es 2016, en el que pierde la batalla con su compañero Rosberg. Pero vamos a irnos ya a las comparativas concretamente, porque la más igualada de todas, precisamente, entre Alonso y Hamilton es más carreras por delante de su compañero. Aquí lo tenéis, 66% frente a 64%, solo un 2% de diferencia en tantos años de trayectoria deportiva, ¿eh? Es tremendo, pero es así. En el 66% de ocasiones, Fernando Alonso terminó una carrera por delante de su compañero.
En el 64% Hamilton. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que también está, a ver, un tanto desvirtuado porque son dos pilotos que han sido líderes en sus equipos y que a veces pues han tenido órdenes de equipo favorables. No tantas veces en el caso de Alonso porque ha estado en la lucha por menos mundiales, pero Hamilton, bueno, pues son incontables, sobre todo, fijaos, ¿no? 5 años con Valtteri Bottas al lado, la de veces que ha podido quedar delante de él porque ha tenido la estrategia más favorable, porque su equipo ha pensado en él antes que en su compañero de equipo. También me viene a la cabeza el Fernando is faster than you, ¿no? O sea, hay situaciones que pueden desvirtuar este dato, pero teniendo en cuenta que han sido dos pilotos líderes en sus equipos, Fernando está por delante en esta cuestión. Si hablamos de compañeros, no Hamilton con Kovalainen al lado, bueno, pues le barrió fácilmente, pero claro, luego si valoramos etapas como la de Button de compañero o la de Rosberg, terminó bastantes veces por detrás, no fueron años sencillos, sobre todo recuerdo Button 2010-2011, no fue una situación tan sencilla para él. Y Fernando, pues parece que siempre tenemos eso en la cabeza, ¿no? Que siempre ha quedado muchas más veces por delante de su compañero, siempre ha mantenido esa autoridad dentro del equipo, que Hamilton puede que pierda este año con un monstruo que tiene al otro lado del box como es George Russell. Vámonos ahora con más clasificaciones por delante de su compañero, que es un dato que puede parecer sorprendente porque no tenemos concebido a Fernando como un gran clasificador y sin embargo ha estado constantemente por delante los sábados con mayor contundencia incluso que los domingos respecto a sus compañeros que, insisto, el compañero es el primer piloto con el que te puedes medir, ¿no? Y de aquí pues la efectividad de esta comparativa. Hamilton 61% de ocasiones, fijaos, ¿no? Que parece el rey de los polemans, Hamilton. Bueno, pues aquí vemos una clara diferencia de un 13% entre ambos. Y es que si al final tenemos en cuenta años como este, 2012, un año en el que Fernando se adapta mucho mejor a este Ferrari que Felipe Massa, que sufría por las pistas, por supuesto, cuando ha barrido a Van Dorn o a Nelsinho Piquet. Al final son años muy concretos en los que es que tienes casi un 17, un 20-0, ¿no? Al final esto hace que la estadística juegue un claro favor hacia Fernando Alonso. También cuando se estaba jugando el tipo en sus títulos mundiales, que creo que hay que diferenciar, cuando no te juegas nada a cuando estás metido en la pomada. Bueno, pues aquí también Fernando le veíamos constantemente por delante de su compañero los sábados, ¿no? Rara era la ocasión en la que no ocurriera esto y ya digo, pues incluso también en las peores temporadas, en los mejores y en los peores años siempre fue así. Si nos centramos en poles, parece claro una osadía compararlos porque 22 poles frente a 103. Mayor porcentaje de victorias desde la pole, claro, la conversión es más fácil quizás para Fernando Alonso con 22 poles que Hamilton con esas 103. No es nada fácil convertir 103 poles en victorias, es complicado, aún así el porcentaje es muy bueno, 58% frente a ese 63%. También es cierto, por supuesto, que esas 22 poles de Fernando seguramente fueron muchísimo más peleadas y no había tantísima diferencia con el resto para conseguirlas y fueron victorias muy sufridas, muy luchadas. Y yo creo que este es un dato, insisto, hasta este 2022 son estas estadísticas que termina por decantar la balanza si todavía no lo teníais muy claro. Porcentaje de los puntos de su equipo. En el caso de Hamilton, el periodo de McLaren y también, por supuesto, toda esta época en Mercedes. En el caso de Alonso, pues todos los equipos que no voy a repetir en su trayectoria deportiva. 65% de los puntos Fernando Alonso, que en muchos casos, pues prácticamente es que igual hasta la quinta, sexta carrera tenía prácticamente el 100%, y no exagero, de los puntos del equipo, 55% Hamilton, un 10% más. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues al final yo creo que esta es la imagen que mejor lo representa, ¿no? Nico Rosberg en esos años sufrió bastante Hamilton e incluso, por ejemplo, 2014 es un año que no gana con muchísima ventaja, ¿no? No sé, por supuesto, el título que pierde contra Nico. Hay años en los que tiene menos puntos que su compañero. 2011 también frente a Jenson Button. Y claro, si lo contraponemos, por ejemplo, a este 2014 de Fernando Alonso, en el que barre directamente a Kimi Raikkonen, pues las diferencias son bastante notorias y ahí se nota esa diferencia de cosecha de puntos entre un piloto y otro. Y por cierto, ahora me quiero meter en un terreno aún más escabroso porque es el de los compañeros, que es lo que estamos comparando, campeones del mundo. Es ir un paso más allá, ¿no? Los que de verdad te lo pueden poner
realmente difícil. Además han sido 3-3, Fernando Alonso tuvo a Hamilton, también a Kimi Raikkonen como vemos aquí, y por supuesto a Jenson Button en esos duros años de McLaren Honda, y Hamilton a Rosberg, a Button y al propio Alonso. De esta comparativa, creo que Alonso sale más reforzado con respecto a Hamilton, que, de nuevo, ¿no?, solo por ese título que pierde frente a Nico Rosberg, tenemos todos, por supuesto, presente el abandono en Malasia 2016, que pudo cambiar la historia, pero para eso Nico le peleó hasta el final ese campeonato. Mercedes también lo permitió, lo cual hay que agradecérselo, y es lo que puede penalizar más a Hamilton, precisamente esa etapa tan complicada con Nico Rosberg como compañero. Un título, por cierto, del que ahora seguro que se acuerda todos los días, porque de haberlo conseguido, que estaba en su mano, habría superado a Schumacher en títulos mundiales, sería objetivamente, según los datos oficialmente, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Pero es que frente a Button en 2011, como ya decíamos, Hamilton también pierde la partida. Es algo que no ocurre con Alonso, que le mantuvo bastante a raya, pese a ese año en McLaren, que yo creo que al final pues es una lotería quién habría quedado por delante, porque ambos pilotos abandonaron muchísimas carreras con un coche que prácticamente era imposible que terminara una carrera. Así que de ese 3-3, yo creo que al final el resultado, y todos estaremos de acuerdo en esto, es favorable para Fernando Alonso. Bueno, de hecho, iba a decir 4, ¿no?, porque Jacques Villeneuve también fugazmente fue compañero de Fernando Alonso, otro campeón del mundo más, aunque bueno, prácticamente por el poco tiempo que estuvo en Renault no lo deberíamos ni tener en cuenta. Y algo que sí deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar quién es mejor piloto también ha sido la andadura fuera de la Fórmula 1, más allá de la etapa básica del karting, entre Fernando Alonso y Hamilton. Es un poco ventajista decir que Fernando Alonso tire más, aunque sea así. Tiene dos 24 horas de Le Mans, un campeonato del mundo de resistencia, las 24 horas de Daytona, su experiencia en la IndyCar, también su experiencia en el Dakar. Es evidente, ¿no?, que aunque fuera esa motivación puntual de lograr la triple corona, pues siempre ha conseguido más cosas que Hamilton, al menos en los últimos años, gracias a buscar precisamente esas mieles del éxito en otros lugares. Pero Hamilton tiene menos edad. Veremos a ver lo que hace cuando se vaya de la Fórmula 1, si encuentra motivación en esto o en otras cosas distintas. Y bueno, ya que estamos, esta foto que veis, ¿no?, celebrando las 24 horas, Fernando Alonso, Toyota tenía 0 adversarios, ¿no?, y sabía Fernando que contaba prácticamente con la victoria hecha en mayor o menor medida. Al final ganó todo lo que podía ganar, está claro. Pero bueno, realmente no le podía salir muy mal, así que igual que lo decimos con Hamilton, ¿no?, que a veces no tiene oposición, Fernando tampoco tuvo oposición en el Campeonato del Mundo de Resistencia. Bueno, comparar a Alonso y Hamilton está visto que no es fácil. Hemos intentado hacerlo de la forma más objetiva posible, pero aún así estos datos cambiarán seguramente, porque ambos pilotos están en declive, ¿no?, en la etapa final de sus trayectorias. Es innegable, Alonso con más de 40 años, Hamilton acercándose ya irremediablemente hacia los 40, ya sin un coche competitivo a sus mandos, y bueno, pues con compañeros de equipo que lo van a pasar mal, ¿no?, sobre todo Hamilton con Russell. Vamos a ver Fernando Alonso, que tampoco está teniendo ni mucho menos una temporada 2022 sencilla. Pero ¿cuál será la estadística de cada uno al final de su trayectoria? ¿Creéis que esto puede cambiar y que al final, según los datos que hemos visto, podamos considerar a Hamilton mejor piloto que Fernando Alonso?